Bienvenidos una vez más a mi canal, donde nos sumergimos en las historias más jugosas y emocionantes de las celebridades que tanto nos encantan. Y hoy, amigos míos, tengo un tema que les va a dejar con la boca abierta, un tema que ha sacudido a la farándula turca y que tiene a todos en vilo. Hoy vamos a hablar de algo que sinceramente me dejó impactado. Se trata de un accidente. Sí, han oído bien. Un accidente. Pero no cualquier accidente, un accidente que involucra a dos nombres que resuenan con fuerza en el corazón de muchos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para aquellos que no están familiarizados con estos nombres, permítanme refrescarles la memoria. Hande Erçel, la hermosa y talentosa actriz turca que nos robó el corazón con su papel en Love is in the Air, o Senkalkam, como es su título original. Y Kerem Bürsin, el apuesto y carismático actor que protagonizó junto a ella, y que por supuesto, también nos cautivó. Y por si fuera poco, fueron pareja en la vida real durante un tiempo. Drama. Romance. Todo lo que nos gusta. Pero bueno, eso es otra historia. Hoy, la historia es otra. Hoy es una historia de preocupación y, por qué no decirlo, de impacto. Así que, ¿qué pasó? ¿Qué clase de accidente impresionante es este del que tanto se habla? Pues bien, acompáñenme a desentrañar este misterio, a investigar los detalles, y a descubrir juntos qué hay detrás de este suceso que ha paralizado a los fans y a los medios de comunicación. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de información, quiero invitarlos a que se suscriban al canal. ¿Por qué? Porque aquí encontrarán contenido fresco, noticias exclusivas, análisis detallados y todo lo que necesitan saber sobre sus celebridades favoritas. Así que no lo duden, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Y ahora sí, vamos con el vídeo. El rumor comenzó a circular por las redes sociales, como un reguero de pólvora, hace unos días. Primero pequeños comentarios e insinuaciones, luego las fuentes se hicieron más claras, más precisas. Se hablaba de un accidente que involucraba, directa o indirectamente, a Hande y a Kerem. La información era escasa, fragmentada. Los medios turcos, siempre cautelosos con este tipo de noticias, no confirmaban ni negaban nada. Se limitaban a mencionar fuentes cercanas, testigos presenciales y a jugar con la intriga. Pero como todos sabemos, cuando el río suena, agua lleva. Las primeras informaciones, aún sin confirmar, hablaban de un accidente de tráfico. Un choque. No se especificaba la gravedad ni los involucrados directamente. Pero la mera mención de Hande y Kerem en el mismo contexto, en el mismo evento, era suficiente para generar un revuelo monumental. La reacción de los fans fue inmediata. Páginas de fans, grupos de WhatsApp, foros en línea, todo se inundó de preguntas, de especulaciones, de preocupaciones. ¿Estaban bien? ¿Estaban heridos? ¿Qué había pasado realmente? La incertidumbre, amigos míos, es un arma de doble filo. Genera interés, pero también genera ansiedad. Y en este caso, la ansiedad era palpable. A medida que pasaban las horas, la información comenzó a filtrarse a cuentagotas. Algunos medios con más fuentes y más valentía, se atrevieron a dar más detalles. Se hablaba de un accidente menor, un choque entre dos vehículos. Se mencionaba el nombre de Hande Erçel, pero no el de Kerem Bürsin. Pero, ¿qué tiene de impresionante un accidente menor? Ahí es donde la historia se pone interesante. Resulta que Hande, según las fuentes, no estaba sola en el momento del accidente. Estaba acompañada. Y adivinen con quién. Con Kerem. Drama. Drama y más drama. La situación se complica. La teoría más plausible era que por alguna razón, Hande y Kerem estaban juntos en el mismo coche en el momento del accidente. ¿Amigos? ¿Conocidos? ¿Algo más? Esa era la pregunta del millón. Las especulaciones se dispararon. La razón por la cual este accidente generó tanta conmoción y fue catalogado como impresionante, no fue por la gravedad del mismo, sino por el contexto. Hande y Kerem, recordemos, tuvieron una relación muy mediatizada. Su romance fue seguido por millones de personas en todo el mundo. Y su ruptura, aunque amistosa, dejó una sensación de tristeza en muchos fans. Verlos involucrados en un accidente juntos después de tanto tiempo, revivió viejos sentimientos, viejas emociones. La pregunta que todos se hacían era, ¿qué hacían juntos?
Habían retomado su relación. ¿Eran simplemente amigos? La verdad aún no estaba clara. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de teorías, de conjeturas. Algunos fans celebraban la posibilidad de una reconciliación. Otros, más escépticos, pensaban que simplemente eran amigos. Y otros, más maliciosos, especulaban sobre posibles terceras personas. Los días siguientes fueron clave. La información poco a poco se fue aclarando. Los medios turcos finalmente confirmaron que Hande y Kerem habían estado involucrados en un accidente de tráfico menor. Afortunadamente nadie resultó herido de gravedad. Solo daños materiales. Pero, ¿qué pasó con ellos? ¿Cómo reaccionaron? ¿Qué explicación dieron? La verdad es que hasta el momento ni Hande ni Kerem han hecho declaraciones oficiales al respecto. Ni en sus redes sociales, ni a través de ningún medio. Silencio absoluto. Un silencio que, por supuesto, alimenta aún más la intriga. La falta de información oficial, sin embargo, no significa que no haya habido información. Los paparazzi, siempre al acecho, lograron captar algunas imágenes de Hande y Kerem después del accidente. En las fotos se les ve conversando, aparentemente tranquilos, pero con gestos que denotan tensión. Lo que más llama la atención es que en ningún momento se les ve juntos. Siempre con gente alrededor, como intentando mantener cierta distancia. ¿Por qué? ¿Qué están escondiendo? Es difícil saberlo. Lo único que podemos hacer es especular, basándonos en lo que sabemos. La teoría más probable, en mi opinión, es que simplemente son amigos. Que se vieron envueltos en un accidente casualmente y que, por respeto a su relación pasada, prefieren mantener un perfil bajo. Pero claro, también cabe la posibilidad de que haya algo más. Que estén retomando su relación, que estén en proceso de conocerse nuevamente. O incluso que simplemente se trate de una casualidad. La verdad, amigos míos, solo ellos la saben. Lo cierto es que este accidente ha generado un gran interés en la pareja. Los fans están ansiosos por saber qué está pasando. Los medios, por su parte, están al acecho, esperando cualquier nueva información. Y nosotros, aquí en el canal, estaremos pendientes de cualquier novedad. Así que, amigos, en resumen, lo que sabemos es que Hande Erçel y Kerem Bürsin estuvieron involucrados en un accidente de tráfico menor. No hubo heridos de gravedad, pero el hecho de que estuvieran juntos ha generado un gran revuelo. La razón de por qué estaban juntos aún es un misterio. La única conclusión que podemos sacar es que la vida de las celebridades, como siempre, es un culebrón. Lleno de drama, de sorpresas y, por supuesto, de misterios. Y bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado con la información sobre el supuesto accidente impresionante de Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Qué les pareció? ¿Creen que son amigos? ¿O que hay algo más? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. No duden en dejar sus teorías, sus especulaciones y todo lo que piensen al respecto. Quiero agradecerles una vez más por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo constante. Espero que les haya gustado. Si fue así, no se olviden de darle un buen me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada me gusta, cada comentario y cada suscripción me ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Así que no lo duden, denle al me gusta, compartan el vídeo y, por supuesto, suscríbanse para no perderse ninguna de las novedades del mundo del espectáculo. Hasta la próxima. Y no se pierdan la próxima noticia. ¡Chao! Asterisco asterisco profundizando en el misterio, más allá del accidente asterisco asterisco. Hola de nuevo, amantes del salseo. Como ya saben, el mundo de la farándula nunca descansa y, en este caso, el supuesto accidente de Hande Erçel y Kerem Bürsin ha abierto un melón lleno de interrogantes. Pero, ¿qué hay más allá de ese choque menor? ¿Qué detalles podemos desenterrar para entender mejor la situación? Acompáñenme. Como mencioné antes, la noticia del accidente se propagó como un virus. Primero susurros, luego rumores y finalmente la confirmación oficial de los medios. Pero lo verdaderamente interesante reside en las ramificaciones de este evento. Asterisco asterisco el contexto, una historia de amor y pasión asterisco asterisco. Para comprender la magnitud de la conmoción, debemos recordar la historia de Hande y Kerem.
Love is in the Air no solo fue un éxito televisivo, sino que también los unió sentimentalmente. Su relación, tan pública como su trabajo, conquistó corazones y alimentó sueños. Vimos su amor florecer en las redes sociales, en eventos y en cada declaración. Eran la pareja perfecta, el sueño hecho realidad para muchos fans. Su ruptura, aunque amigable, marcó un antes y un después. La tristeza se palpaba en el aire, en los comentarios y en las publicaciones. ¿Por qué se separaron? ¿Qué falló? Nadie lo sabía con certeza, pero la especulación era constante. Por eso el mero hecho de que Andy y Kerem estuvieran involucrados en un accidente y sobre todo, *juntos*, despertó tantas emociones. ¿Era una señal? ¿Una segunda oportunidad? ¿O simplemente una coincidencia? *, las imágenes robadas, un rompecabezas sin resolver *. Los paparazzi, como buitres carroñeros, se lanzaron a la caza de la primicia. Y lo consiguieron. Las fotos de Andy y Kerem después del accidente son elocuentes aunque silenciosas. En ellas los vemos juntos, pero no cercanos. Conversando, pero no abrazados. Rodeados de personas, pero manteniendo una distancia prudente. Estas imágenes son un rompecabezas. ¿Por qué esa distancia? ¿Por qué tanta precaución? ¿Están tratando de ocultar algo? ¿O simplemente quieren proteger su privacidad? *, las teorías, un festival de especulaciones *. En las redes sociales, la imaginación voló. Las teorías se multiplicaron, algunas más descabelladas que otras. *, la reconciliación secreta *, la más romántica y deseada por muchos fans. ¿Han retomado su relación en secreto? ¿Están intentando recuperar el tiempo perdido? *, la amistad profunda *, una amistad que perdura a pesar de todo. Quizás se apoyan mutuamente compartiendo momentos de sus vidas. *, el enigma de las nuevas parejas *, algunos especulan sobre nuevas relaciones y posibles terceras personas. ¿El accidente fue una simple coincidencia o un encuentro fortuito en medio de vidas amorosas complicadas? *, la tensión latente *, la relación entre ellos puede ser tensa, y el accidente, un recordatorio de un pasado que aún duele. *, los detalles del accidente, ¿qué sucedió realmente? *. Aunque la información oficial es limitada, algunos detalles han trascendido. Al parecer, fue un choque leve, sin heridos graves. La policía intervino, se hicieron los trámites pertinentes, y ambos pudieron marcharse. Lo crucial es el * como * y el * porque * estaban juntos. ¿Quién conducía el coche? ¿A dónde se dirigían? ¿Por qué no han hecho declaraciones? Estas son preguntas que aún no tienen respuesta. *, el silencio estratégico, ¿qué está pasando? *. El silencio de Andy y Kerem es ensordecedor. No han publicado nada en sus redes sociales. No han dado entrevistas. No han emitido ningún comunicado. ¿Por qué? *, protección de su privacidad *, es posible que quieran evitar el escrutinio público y proteger su vida personal. Decisión compartida *, tal vez hayan acordado no comentar nada para evitar alimentar rumores y especulaciones. Asesoramiento legal es probable que sus representantes les hayan aconsejado guardar silencio mientras se aclara la situación. Algo más sucede aunque la posibilidad es muy remota, podría ser una estrategia premeditada para reavivar el interés y aumentar el misterio. El papel de los medios, manipulación o información, *. Los medios de comunicación turcos, como mencioné, han sido cautelosos. Han informado sobre el accidente, pero sin profundizar demasiado en los detalles. ¿Por qué? Censura posiblemente, existen límites sobre la información que se puede divulgar. Cautela los medios prefieren no arriesgarse a publicar información falsa o sensacionalista. Estrategia comercial mantener la intriga y el misterio puede ser beneficioso para generar más interés en el tema.
Asterisco asterisco el futuro, ¿qué esperar? Asterisco asterisco. ¿Qué depara el futuro para Ande y Kerem? ¿Revelarán algún día la verdad sobre lo sucedido? ¿Se reconciliarán? ¿Seguirán siendo amigos? Asterisco 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 más fotos robadas asterisco asterisco los paparazzi seguirán a la caza de nuevas imágenes. Asterisco 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 nuevas declaraciones asterisco asterisco es posible que en algún momento decidan hablar y aclarar la situación. Asterisco 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 el tiempo dirá asterisco asterisco la verdad, como siempre, saldrá a la luz con el tiempo. Asterisco asterisco conclusión, un culebrón en desarrollo asterisco asterisco. En definitiva, el supuesto accidente de Hande Erçel y Kerem Bürsin es más que un simple choque. Es un culebrón en desarrollo, lleno de misterio, emoción y especulación. La falta de información oficial solo alimenta la intriga. Las fotos robadas, el silencio de los protagonistas y las teorías de los fans contribuyen a crear un ambiente de expectación. Seguiremos informando sobre este fascinante caso. Estaremos atentos a cualquier novedad, a cualquier detalle que pueda arrojar luz sobre lo sucedido. Y por supuesto los invito a que sigan comentando, debatiendo y compartiendo sus opiniones. ¿Qué creen que está pasando realmente entre Hande y Kerem? ¿Creen que son amigos, ex o algo más? Déjenme sus teorías en los comentarios. No olviden darle me gusta al vídeo, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna novedad del mundo del espectáculo. Hasta la próxima, amantes del salseo. Chao.